Césped que no ha sido podado en años, casas abandonadas, edificios vacíos. Hoy visitaremos el fracaso de la copia de París en China. A lo largo de la historia, China se ha ganado una fama internacional por ser muy buenos con las réplicas. Los chinos son excelentes haciendo réplicas de ropa, fragancias, tecnología, lo que se te ocurra. Se han hecho tan buenos en este tema que incluso han hecho réplicas de ciudades enteras. Clara muestra de esto es el sitio donde nos encontramos que, no es París, Francia, es Tianjin en China. Esto está curiosísimo. Los chinos han hecho una réplica a escala de la ciudad del amor, la ciudad de la luz. Esto se ve no solamente por la tremenda Torre Eiffel a mis espaldas, sino por su arquitectura. Los edificios han sido construidos para que parezcan europeos. Se dice que tienen también su versión del Arco del Triunfo, de los Campos Elíseos e incluso de la Fuente de los Jardines de Luxemburgo. Así que ya que estábamos de travesía por este enorme, impactante, bellísimo territorio, por supuesto que teníamos que venir aquí a verlo con nuestros propios ojos, a documentarlo para compartirlo con todos ustedes. Y wow, primeras impresiones, diré que esto es un tanto decepcionante. Se ve muy abandonado. Esto evidentemente se está deteriorando. El pasto larguísimo, parece que no lo han podado en 2 años, lleno de rejas. En lo absoluto le dan la bienvenida a los turistas para que entren, como seguramente era su plan original. Se nota que los últimos periodistas que reportaron sobre esta ciudad vinieron hace muchos años, porque las imágenes que uno encuentra en internet sobre este sitio se ven muy lindas, como que es una réplica de París impecable, todo precioso, que las parejas vienen a tomarse fotos para su boda. Yo no sé quién querría fotos para su boda aquí en este lote abandonado, sinceramente. Diré también que se siente todo muy vacío, como que más allá de nosotros no hay ningún otro turista aquí tomando fotos, solamente gente pasando. Es una calle más con una tremenda torre que también ya se ve bastante gastada, bastante abandonada como adorno. Parece como un estacionamiento nada más, como un lote viejo. Vean qué largo se pone el césped. Seguramente me sale una serpiente por aquí, está tremendo. Y todas estas casas que estamos viendo aquí se ven abandonadísimas. Nadie vive ahí, las ventanas todas rotas. No, un fracaso es lo que esto es. Todo se ve que era un andador turístico, pero no, ahorita ya hay una caseta acá, materiales de construcción. ¿Saben qué me está causando dolor ajeno? Pensar en las personas que compraron una casita, un departamento aquí a precio original, ¿no? Así que alguien les vendió la idea de esta es una gran oportunidad de inversión, compra ahora, múdate y ¡boom! 15 años después esto sucede. Sí, dolor ajeno estoy sintiendo por las personas que invirtieron en esta ciudad. Vean cómo la idea de las personas que hicieron todo esto era que fuera tan turístico que incluso instalaron de estos torniquetes súper modernos, detección facial y todo. ¿Están viendo? Tiene camarita de detección facial. Ellos dijeron, no, es que esto se nos va a llenar de turis. Van a salir de los edificios súper bonitos ahí de fondo. Van a atravesar esto y ya ahorita todo oxidado, lleno de telarañas. Queríamos entrar aquí porque se ve que son como unas casitas, como unas viviendas de trabajadores. Incluso tienen gallinas, tienen como sembradíos y toda la cosa. Pero de una antes de entrar los perritos nos empezaron a ladrar. Sí, pues son sus perros guardianes. A ver, no están tan grandes, unos incluso dan ternura, pero ¿qué tal que atrás de ellos viene uno más grandote? Yo no lo quiero averiguar. Y bueno, para comprender un poco sobre cómo es que este sitio llegó al punto
punto de su fracaso actual, tenemos que transportarnos al año 2007, tan solo 16 años de la fecha en que grabó este reportaje, fechas en las cuales esta ciudad estaba llena de ilusiones, llena de esperanzas en su plena inauguración. De hecho, es curioso pensar que Tiangducheng, que es el nombre de la ciudad, significa ciudad de los cielos. Así esa es la expectativa que tenían, así, vamos a construir la ciudad de los cielos. Miren que si este es el cielo, yo quiero saber cómo se ve el infierno. Y realmente la idea detrás de Tiangducheng es que fuera una zona residencial para gente como adinerada, gente como muy fresilla, de gustos sofisticados, que trabajara en la enorme ciudad de Hangzhou. Hangzhou es una ciudad masiva, como de 13 millones de personas, que está como a 40 minutos de aquí. Entonces ellos querían que, pues para las personas de Hangzhou, que igual están cansadas del ruido, ¿no?, del tráfico, que vinieran aquí y pudieran comerse una baguette, ¿no?, un croissant, mientras vean la Torre Eiffel, y así se relajan mucho. El proyecto muy pronto empezó a ser una completa falla. Bastaron 6 años para que tan solo 2,000 personas se mudaran aquí. Así es, en 2013 la población oficial era de 2,000 personas y fue hasta unos 6 años después que la ciudad alcanzó su población máxima de 30,000 personas. Ya, suficiente de estar aquí, vamos a caminar más por la ciudad a ver si mejora la situación, a ver si no está tan abandonada. Llegamos ahora a la parte de Campos Elíseos, Champs-Élysées. Y sí está bastante descuidado, las fuentes están vacías, están bastante rotas. Lo que sí hay que aplaudirle a los arquitectos es que lograron muy bien imitar la arquitectura de París. Los edificios están cool, sí me siento como que estoy caminando por una calle de Europa, pero con un muy surreal contraste de que todos los letreros de tiendas, restaurantes están en chino. Entonces es una sensación muy curiosa, muy única estar caminando aquí y en efecto apreciar mucha arquitectura europea estando evidentemente en China. Ahorita unas chicas jovencillas se acercaron a saludarnos y nos dijeron algo muy interesante, y es que llevaban años sin ver a un turista con apariencia occidental, porque sí, a la fecha en que visitamos acaba de reabrir sus fronteras el territorio de China. Entonces explica en gran parte el estado actual de esta ciudad y que pues llevaban mucho tiempo sin ver a gente occidental. Aquí a la vuelta hay un Starbucks, me llama la atención ir a ver si está abierto y en qué estado lo vamos a encontrar. Entramos al Starbucks y curiosamente creo que es el sitio más turístico en esta ciudad. Está cool que tienen una pinturita como de la Torre Eiffel y se ve que hace muchos años Starbucks pagó mucho dinero por este local porque sí tienes una muy buena vista de la torre desde acá. Ahora, claramente la ciudad no está vacía, evidentemente vive gente aquí, porque ves movimiento en las calles, ves muchos negocios abiertos y ves muchísima ropa tendida en las ventanas de los hogares. Me pone a pensar que en lo absoluto deben tener estos reglamentos que tienen muchas ciudades de este estilo para cuidar la estética, que no se puede tender ropa. Este es un desfile de brasieres, un desfile de calzoncillos. Pues caminando por las calles veo que un pueblo fantasma, como muchos lo han llamado, esto claramente no es. Hay muchísima gente, muchísima vida, muchísimos negocios abiertos. Justo ahorita se ve que ya salieron los niños de la escuela y están jugando aquí en el parque. La gente convive, la gente platica. A ver, sí, claramente no es el pueblo lujoso, súper turístico que en algún punto se plantearon, pero es un barrio muy bonito, muy alegre, se siente muy productivo, muy seguro, relativamente limpio, mucho comercio, muy familiar, la gente echando el chisme aquí en el parque. Sí, ya caminando más por las calles, estando cerca de sus habitantes, lo definiría como curiosamente alegre. Tal vez no lograron traer una tienda de Ralph Lauren, como era el plan original, pero pudieron traer a Paulo Pedro. Igual de bueno, ¿no? Igual vende mucho. Y por muy abandonada que se vea la Torre Eiffel de cerca, como nosotros la apreciamos, a lo lejos se ve muy bonito y hey, no cualquiera tiene una Torre Eiffel en su ciudad
en su barrio, en su colonia. La puedes visitar sin tantos turistas como la original. Y algo que debo decir es que a diferencia de París, aquí no está lleno de ratas. Aquellos que hayan ido a París no me dejarán mentir, esa ciudad está llena de ratas. Aquí no he visto ninguna. Tras recorrer la ciudad de Tianducheng, diré que es una muestra de cómo un proyecto lujoso se puede convertir en un barrio popular. No es que esto sea algo malo, de hecho lo hace doblemente interesante. Y lo que en un inicio definí como decepcionante, ahora defino como intrigante. Recomendaría muchísimo venir, pero no por las razones que sus desarrolladores planearon. No vienes aquí a sentirte en Europa, a vivir una experiencia lujosa. Vienes aquí a apreciar cómo la auténtica China se ha comido un pedazo de arquitectura europea. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. 再见.